¿Qué tal amigos del Sol de Puebla? Bienvenidos a esta entrevista que el día de hoy tenemos con el senador por Morena, Alejandro Armenta Mier. Alejandro, bienvenido. Gracias, Chava, gracias al Sol de Puebla por esta oportunidad de comunicación. Pues habíamos platicado hace unos días sobre la posibilidad de platicar sobre tu lectura, sobre el escenario que adviertes para Puebla el próximo año. En principio en terrenos económicos, ya vamos a ir abordando otras perspectivas, pero el tema económico, ¿cómo le fue a Puebla con todo este asunto del presupuesto para el próximo año? Chava, es muy importante comentar que este año, el 2021 es un año atípico. Y es un año atípico porque es un año post-COVID. Y desde luego que en términos de presupuesto, las participaciones federales no disminuyen en términos reales. Todo depende de la expectativa de ingreso. Primero se aprueba la ley de ingresos, luego se aprueba el presupuesto de gasto. Sí. La ley de ingresos tiene un crecimiento sostenido. El año pasado fue de 5.8 billones, este año es de 6. Perdón, el año pasado fue de 6.2 y este año es casi de 6.3. Hubo un pequeño crecimiento en la ley de ingresos. Obviamente las participaciones federales en los estados y en los municipios, a partir de la reforma del 2008, que estableció las fórmulas de distribución en los estados y en los municipios, hizo un ajuste en todo el país, beneficiando a estados como Puebla, el Estado de México, y nosotros le llamamos a eso una concertación política entre el PAN que gobernaba y el PRI, ante la llegada de Peña Nieto a la presidencia de la República. Eso fue en 2008. Sí. Obviamente, esto ha permitido que en los últimos sexenios, en Puebla, las participaciones pasaron de 30,000 millones de pesos a cerca de 90,000 millones de pesos. Sí. En eso han fluido año con año los ingresos que se trasladan de la Federación de Estados, con variaciones. Hubo una variación muy importante en el 2008 en Puebla, porque hubo recursos acumulados para atender los temas de la reconstrucción de los hospitales, como es el Hospital de San Alejandro, el Hospital de La Margarita, el que se está construyendo hoy en Amozoc y el que se construye en Cholula. ¿Por qué en el 2019 hubo un recurso adicional, o tú ves un pico en el presupuesto? Porque hubo ADEFAS. ¿Qué significa esto? Hubo recursos acumulados desde el 2007 que no se ejercieron y que se acumularon en el 2019. Por eso es que si tú comparas el 19 con el 20 o el 20 con el 21 con el 19, tú ves una caída. Pero no es que haya una caída real, sino que hubo recursos extraordinarios que tuvieron que ver con salud. Y la forma de etiquetar estos recursos, digo, ha habido críticas de que hablan de que hay una concentración desde la federación, que mucho de ese presupuesto está etiquetado y que finalmente los estados no tienen un mayor margen de acción. Fíjate que es importante este tema. La federación, lejos de lo que se dice, la federación apenas tiene libre disposición de cerca del 25% del presupuesto. Apenas el 25%. Sí. ¿Por qué me atrevo a decirte esto? Bueno, solamente en fondo para el retiro se invierte del presupuesto más de 780,000 millones de pesos. Solo para el servicio de la deuda pública, la deuda soberana, que es de cerca de 11 billones de pesos, se destinan 720,000 millones de pesos. Solo para participaciones en los estados y en los municipios, en uno de los fondos, son otros 740,000 millones de pesos. Entonces, ahí ya se está yendo más de una tercera parte del presupuesto. Hay un presupuesto programable y hay un presupuesto que no tiene programación. La federación apenas tiene posibilidad de ejercer ese 25%. Entonces, no es cierta esa lógica de que la federación administra el 80% y el 20% administra los estados, ¿no? Eso desde la reforma hacendaria del 2008, eso se eliminó. Claro, hay una banda de recursos que el presidente de la República, a través de la administración pública, ejerce a través de las dependencias, las secretarías, las entidades, los programas sociales. ¿Acaso tienen un fondo de cerca de 400,000 millones de pesos globalmente? O sea, para programas sociales.
que claro, es un crecimiento del 200% con respecto a la administración anterior. Sí. Pero sí te comparto en términos del presupuesto, la federación apenas tiene de libre disposición presupuestal, no que tenga como si fuera una caja chica, el 25% del total de 6.3 billones de pesos. Pero algo justamente de lo que se le ha criticado a este presupuesto es que justamente los programas sociales, que en tiempos del priismo se le llamaba un asunto clientelar y que pareciera que se está replicando en un año electoral este manejo de los recursos para apoyar y de alguna manera obtener votos. ¿Cómo ves esta crítica? Bueno, se acabó la discrecionalidad y se acabó la posibilidad de que el presidente de la República pudiera manipular estos fondos. ¿Por qué? A diferencia de lo que sucedía en las administraciones anteriores, nosotros elevamos a rango constitucional el derecho a estos programas. Antes el presidente de la República podía o no otorgar o podía chantajear en una campaña política a los beneficiados. Quiero decirte que en este año se elevó a rango constitucional en el artículo 4 el derecho a la pensión de los adultos mayores. Es decir, es un derecho adquirido y se vuelve constitucional. El derecho al apoyo a las personas con capacidades diferentes, el apoyo a los adultos mayores, el apoyo a las personas que recordarás en los regímenes anteriores les decían los ninis, estas becas para estudiantes que están en secundaria, en preparatoria, en bachillerato, y los apoyos al campo que se entregan de manera directa y a los productores pesqueros. Es decir, lo que antes significaba que el gobierno en turno podría comprometer en campaña, una candidatura podría comprometer en campaña, o un partido político podía prometer un programa social, eso se acabó, porque ahora es un derecho constitucional que no puede ser tema de campaña. No puede prometer un partido político, el que sea, PRI, PAN, Morena, PT, PES, no pueden prometer que si votan por ellos, el programa de adultos mayores se va a mantener, porque hoy es un derecho constitucional. Con eso no pasaba en las administraciones anteriores. Pero también se vuelve una buena base de votantes. Bueno, y que puedan apoyar a Morena. Indudablemente, por ejemplo, nosotros también elevamos a rango constitucional y se declara delito grave sí. El fraude electoral, la corrupción y el robo de hidrocarburos. O sea, estos tres temas son centrales. Hoy el presidente de la República en la mañanera decía que el principal eje de la corrupción en México lo ejercía el presidente de la República en turno, y es cierto. El presidente de la República tenía facultades extraordinarias. Por ejemplo, podía condonar impuestos, pero no se los condonaba a micro, pequeñas o medianas empresas, se los condonaba a grandes empresas, a los bancos que nunca te perdonan un crédito o el pago de retrasado de una tasa de interés, les condonaban impuestos. Entonces la presidencia de la República tenía en su poder facultades con las que podía disponer de influencia política. Otro tema que estamos por eliminar es el fuero constitucional, el fuero al presidente de la República. Eso le permitía ejercer cualquier acto de corrupción y estar impune. Son los temas que tienen que ver con las elecciones, que tienen que ver con los procesos electorales y tienen que ver con la corrupción. Todavía me acuerdo de esa frase del expresidente Fox, de haiga sido como haiga sido. De Calderón, ¿no? De Calderón, bueno, pero fue en la elección de Fox, bueno. donde reflejaba que como haya sido la elección, pero él ganó el proceso, ¿no? O el Estado, el régimen permitió un fraude electoral desde la propia institución. Esas características del presidencialismo tóxico se han acabado con las reformas que hemos hecho, acotando el régimen presidencialista a un régimen presidencial que constitucionalmente está perfectamente acotado por las leyes, por el marco jurídico. Alejandro, el 2021 se entiende como un año muy complejo. Se conjuga una crisis económica, una crisis sanitaria, y es un año que seguramente va a tener mucha crispación de tipo político. ¿Cómo adviertes el próximo año para México, ¿no? En términos generales? El próximo año será un año de consolidación. Yo estoy convencido, económicamente México tiene una economía sana. Fíjate, el INEGI ha dado una información muy importante que revela que México está creciendo en el 6º lugar en su Producto Interno Bruto respecto a las principales naciones del mundo. Solo que hay una diferencia. Los que están en primero, segundo, tercero o en séptimo, octavo y noveno pidieron deuda.
se endeudaron y eso les permitió tener un crecimiento. En México no hubo un proceso de endeudamiento en ese sentido. México tiene la moneda más fuerte después de Japón, del yen japonés y el euro. Y México, antes de la pandemia o durante la pandemia, tuvo una devaluación o un deslizamiento del peso frente al dólar de casi de 25 pesos por dólar. Hoy la moneda está en 20 pesos el dólar. No ha habido devaluación. Esto es el mejor ejemplo, es el primer indicador en términos de la economía. Se están recuperando los empleos, se está construyendo un tren que va a ser muy importante para el desarrollo comercial de nuestro país, el tren transísmico. ¿Por qué es importante? Nos vamos a poder atraer el 10% del comercio que se hace en Panamá. Exportaciones que hace Estados Unidos y Europa hacia el canal de Panamá van a pasar por el istmo de Tehuantepec hacia la economía del Medio Oriente y del Lejano Oriente. Y esto, desde luego, va a significar una atracción muy importante. La economía mexicana está calificada adecuadamente por las principales certificadoras internacionales. El manejo de la deuda ha sido muy eficaz. Y esto nos da un escenario económico positivo. Electoralmente, pues será un año complejo. Morena, como partido que tiene 5 años de vida institucional, 5 años de vida institucional, está en un proceso de adaptación. La llegada de Mario Delgado garantiza la posibilidad de que Morena sea un partido altamente competitivo, porque es lo que se necesita. Los partidos altamente competitivos no ponen a sus compadres o a sus amigos o a sus cuates en las candidaturas, a los cargos de elección popular. Los partidos altamente competitivos buscan perfiles altamente competitivos. Y eso permite que, en este caso Morena, pueda obtener triunfos en los estados donde primero somos oposición, es normal. Donde somos oposición, Morena está en una mejor posición de competitividad. Y donde somos gobierno, natural el desgaste de el partido que gobierna. Esto es un principio de ciencia política. Así es que vislumbramos nosotros un escenario complejo, pero como te decía hace un momento antes de iniciar la charla, Chava, sí, no hay elección fácil y no hay elección imposible. Y ya no digo elección fácil porque luego dicen que ataco al partido, pero no, es un asunto de autocrítica, ¿no? Claro. Hay que ser autocríticos. Y justamente me gustaría que pasáramos a este tema, retomando un poco lo que hace unos días platicabas sobre el escenario que veías para Morena en Puebla. ¿Tú ves una posibilidad de que se dé una derrota si no se ponen a trabajar adecuadamente? A lo largo de 30 años de hacer vida política en Puebla, de recorrer el estado, he aprendido que no hay elección fácil y que no hay elección imposible. También he aprendido, Chava, que el principal error de los políticos es la soberbia. La soberbia es lo que hace que no ubiques en su dimensión correcta tu postura, tu competitividad y la de tus adversarios. Lo que nos pasó en el estado de Coahuila y de Hidalgo fue el abandono del partido en los procesos electorales. Y eso te lo dice el propio presidente Mario Delgado. Y eso lo sabemos todos nosotros. Mientras se llevaba a cabo la jornada electoral en Hidalgo y en Coahuila, no había dirigencia respaldando a los candidatos, no había una línea de comunicación, no había una estrategia electoral. Incluso he platicado con el senador de Hidalgo, Julio Menchaca, y me decía, ¿cómo nos explicamos que en Hidalgo estábamos en el primer lugar de las encuestas y perdimos la elección? Porque no hubo trabajo de tierra. ¿Dónde está la crítica o dónde está la actitud que busca de mi parte hacerle daño al partido por esos comentarios? Es autocrítica. Cuando digo que no nos pasa en Puebla lo que sucedió en Hidalgo y en Coahuila, es que teniendo en encuestas en Hidalgo Morena la posibilidad de ganar, pierde las elecciones, bueno, pues porque había un abandono del partido. Hoy, con la llegada de Mario Delgado, la certeza que tenemos es que hay un dirigente con visión, hay un dirigente que tiene estrategia
y hay un dirigente que está organizando al partido de manera adecuada para un proceso electoral que es inminente. A eso me refiero. Entonces, Morena puede ganar y va a ganar donde haga bien las cosas. Y Morena pondrá en riesgo el triunfo donde pues ponga a sus cuates, a sus compadres, a sus amigos. Y eso le va a pasar a cualquier partido. Eso es ciencia política. O hacemos política con instrumentos científicos o hacemos política de lavadero. Yo siempre he hecho política con instrumentos científicos. Hablaste en ese momento de soberbia y apetitos personales. ¿Ya detectas a algunos militantes, algunos dirigentes, algunos gobernantes de Morena que estén cayendo en esto que tú adviertes como un riesgo? Mira, a tu servidor en todo el país se le acercan amigos. En todo el país, no hablemos de Puebla. Sí. Se acercaron, ahora que estuve en Jalisco, acompañando a Mario, un amigo que conozco desde que era director del RENAP, director de Registro Nacional de Población, que está en Morena. Y me dijo, oye Armenta, yo quiero ser candidato en Morena a la presidencia municipal de Jalisco, de Guadalajara, perdón, de Guadalajara. Le digo, adelante, ¿y qué instrumentos tienes? No, a mí me conoce la señora de los tamales, a mí me conoce el señor de... Me conoce todo el mundo. ¿Tienes alguna encuesta? No, pero me conoce todo el mundo. Le digo, está bien, pero necesitas una encuesta. No, es que las encuestas no sirven. Mándate a hacer una encuesta, pide una encuesta, realízate una encuesta seria, profesional, certificada, para que tú sepas cuál es tu nivel de posicionamiento. No es que a mí me quiere todo el mundo. Y se puso un poco soberbio. Es que tengo 20 años trabajando en Guadalajara. Le digo, no, las candidaturas no se dan por derecho de antigüedad, Las candidaturas se logran por nivel de aceptación, por intención de voto, por nivel de conocimiento. Hay una serie de factores que te permiten saber tu nivel de competitividad, incluso tu nivel de crecimiento de cara a un proceso electoral. Si tú no tienes eso, ningún partido, ninguno, incluso Morena, te va a tomar en cuenta con seriedad. Entonces, a eso me refiero. Seguramente en Puebla puede pasar lo mismo, ¿no? Que hay quienes dicen, es que a mí me quiere todo el mundo. Yo te podría decir que a mí me quiere todo el mundo, pero pasa como esta fábula, porque a mí me encantan los gatos. En mi casa tengo gatitos que recogemos de la calle. Mis hijos hacen eso. Como el gatito que se ve en el espejo y ve a un león. Entonces, hay políticos que somos gatitos, digo, somos, y nos vemos en el espejo como un tigre, como un jaguar, como un puma o como un león. Pero somos gatitos. ¿Cómo diferenciar eso? Pues a través de la ciencia, de los instrumentos científicos. Entonces, yo estoy seguro que Mario Delgado va a hacer eso. Si queremos ser competitivos. Si no queremos ser competitivos, bueno, pues entonces hay que pararse en una esquina y decir, a ver, ¿quién quiere ser candidato de Morena? ¿Regidora, presidente o presidenta municipal? ¿Cómo ves a Puebla, el escenario de Puebla capital? Hay dos perfiles que son los que más se han mencionado. Una posibilidad, si es candidatura para una mujer, sería una posibilidad de reelección de Claudio Rivera. Y si es hombre, pues se está perfilando a Gabriel Biestro, que no es mal visto por el gobernador. ¿Cómo ves estos dos escenarios? Son dos extraordinarios cuadros y otros más que andan por ahí. No me descartes a mí también. Pues tú es que tanto me han mencionado, no. Ya lo estoy pensando. Ah, ya lo estás pensando. Y lo hago para que se pongan nerviosos también. Bueno. Porque luego me mandan mensajes cifrados. Entonces, bueno, para que se pongan nerviosos. Para que no dejen de entender que nadie gana solo una elección. El gran problema de los políticos es que los políticos soberbios creen que solitos ganan las elecciones. Y ese es el peor error. Nadie gana sin un equipo, nadie gana sin un contexto. Bueno, ¿cómo se gana una elección? ¿Vota solamente el candidato? No, pues hay todo un equipo por sección, por zona, por área. Entonces, lo que yo te puedo decir es que en el caso de Claudia es una extraordinaria compañera, generosa, ha sido con muchos. Gabriel Biestro también es un extraordinario compañero. Yo le agradezco, cuando era presidente del partido, Gabriel me recibió en el 2017, en el 2016, y fue muy atento conmigo. Entonces yo veo a los dos como cuadros valiosos. ¿Garantizan el triunfo ellos dos? Pero solos no. Nadie garantiza el triunfo solo. Si yo fuera candidato, solo no garantizo el triunfo. Uh-huh. Esa parte de telarañas personales que solo se piensan cuando hay soberbia,
ponen en riesgo al partido. Pero sí ves ahí como ideas de exclusión. No lo veo, solo hago un análisis objetivo. Nadie gana solo, y eso lo digo con mucho respeto. Quien crea que gana solito una elección, ya perdió. ¿Y cómo se logran estas cohesiones? ¿Cómo se logra este entendimiento entre las diferentes Con partes? humildad, con inclusión, reconociendo que necesitas de todos, reconociendo que necesitas un... ¿Qué hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque hay muchos que se dicen obradoristas de hueso colorado y solo tienen el hueso, pero no lo son auténticamente, no lo demuestran en la práctica. ¿Qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2016? Bienvenidos los hombres y mujeres de todos los partidos políticos que quieran sumarse al pacto contra la corrupción, al Acuerdo Nacional contra la Corrupción. ¿Qué hizo el presidente Andrés Manuel para ganar la elección en el 2018? Sumó a hombres y mujeres libres. Hizo un llamado a militantes del PRI, del PAN, del PRD, de todos los partidos. Andrés Manuel reconoce, nuestro presidente de la República reconoce que él ganó con votos de militantes del PRI, que él ganó con votos de militantes del PAN, que él ganó con votos de militantes del PRD. Él lo ha dicho claramente en muchas mañaneras, cuando estaba el proceso de la dirigencia, de elección de la dirigencia. Él comentó, Chava, nuestra base de datos de militantes no es de más de 3 millones, ¿te acuerdas? ¿Y cómo es que votaron 30 millones de mexicanos? ¿De dónde salieron? ¿De la militancia de Morena? No, de muchos factores. ¿Qué es lo que deben de pensar hoy las y los compañeros que aspiran a un cargo de elección en el 2021? Donde estoy pensando participar. Entonces, para que se pongan nerviosos. No, porque vas a ver, si afirmo que estoy pensando participar, mañana el correo del SAR me va a hacer una tunda de mensajes entre sus plumas y eso ya lo sé. No hay ingenuidad de mi parte, o sea, sé quiénes son y cómo lo hacen, y además es entendible, y además hay que aceptarlo, así es la vida política. Lo primero que deben de entender los que apenas están empezando es que si se meten a la cocina, deben de estar preparados para el fuego. Fuego de adentro y fuego de afuera. Así es. El tema del Consejo Consultivo, hay una propuesta de Evangelista de incluirte a ti, y parece que pues en este consejo se pueden tomar ahí decisiones, opiniones sobre los perfiles de los candidatos. ¿Ya te hicieron formalmente la invitación? Me ha comentado Carlos el tema, Carlos Evangelista, sí, que es secretario anticorrupción en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Me ha comentado que invitó a 3 compañeros. El Consejo Consultivo es un órgano de consulta, pero no es un órgano de decisión. Ya lo comentó el gobernador en la mañanera, sí, y yo lo escuché. Yo escucho todos los días al gobernador, como escucho al presidente de la República todos los días. Es un tema de obligación moral. Y déjame decirte que el órgano que tiene a cargo los procesos electorales es el Consejo. Es el Consejo de Morena Estatal, el Consejo Nacional, y hay un órgano de elecciones. Hay un consejo que se encarga de estos temas. Y yo estoy seguro que los órganos electorales del partido van a seleccionar a los mejores, a las y los mejores. ¿Qué pasa cuando un partido no selecciona a las y los mejores? Pone en riesgo el resultado electoral. Y esto no es contra nadie. No es un asunto personal. No es un mensaje dirigido a una persona, o sea, que se entienda. O haces política de manera racional, competitiva, objetiva, científica, o haces política de cuates. También lo puedes hacer. Pero ¿a poco no tienes identificado que ya alguien está pensando en poner a sus cuates en estos cargos? Pues probablemente. Que sea el gobernador. No, ¿cómo? A ver, explícame. Es el que quiera meter a Gabriel Biestro como el gobernador, candidato. Para mí el gobernador merece todo mi respeto, y para mí el gobernador es un factor muy importante. En los viejos tiempos se decía que el gobernador era el primer del partido que gobernaba. Para mí, con respeto, el gobernador es un activo fundamental en la vida política de Morena, y creo que está enfrentando, así lo veo, en las mañaneras lo escucho, él está enfrentando todos los días el esquema de corrupción que nos heredaron los gobiernos anteriores. Así es que él está haciendo esa tarea.
Y claro que es una voz calificada para la toma de decisiones del partido. Quien no lo ve así, pues yo creo que le falta un poquito de academia partidaria. Le falta un poquito de academia partidaria. ¿Consideras que él está bueno, él ha dicho que no va a intervenir en el proceso electoral? ¿Así lo consideras? ¿Así lo ves? Mira, desde mi punto de vista, el gobernador está haciendo su trabajo y el partido lo tiene que escuchar. El partido debe de escuchar a un militante distinguido, destacado. Entonces esa es mi opinión, nada más. Yo no puedo dar una opinión más a fondo. Alejandro, hace unos días platicamos y me dijiste que estás listo para el 2024, que ahí sí te vamos a ver con todo, metido de lleno en el proceso electoral, y es un año en el que se renueva la gubernatura. No nos adelantemos, yo le pido a Dios me dé la oportunidad de tener vida, de estar sano, de cumplirle todos los días a los poblanos en la tarea que tengo como senador. Estoy contento porque hay cosas en las que hemos participado contundentemente. La lucha contra la corrupción. Recuerdo en la explanada de Ajalpan, en mayo del 2018, cuando le entregué una carpeta, te voy a mandar el video, al presidente Andrés Manuel y le dije del robo del siglo, le dije los fideicomisos públicos. Entonces yo era diputado federal y era miembro de la Comisión de Hacienda. Hice una investigación a fondo. 3.8 billones de pesos. 3.8 billones de pesos en fideicomisos públicos. Llamé en ese entonces el robo del siglo. 3 años después el tiempo me dio la razón. Y pude como senador y como miembro de la Comisión de Hacienda, porque en la explanada dijimos, cuando usted sea presidente de la República, estoy seguro que usted va a combatir la corrupción y va a eliminar los fideicomisos. Y desde donde yo me encuentre, lo voy a apoyar. Aprobamos la eliminación de los fideicomisos públicos, que es una fuente de saqueo brutal. Solamente los corruptos, los que han vivido de los fideicomisos públicos, defienden los fideicomisos públicos. Y no me refiero a los maestros, no me refiero a los deportistas, no me refiero a los académicos ni a los investigadores, ni a los periodistas que han sido amenazados o intimidados. No a ellos, a los que atendimos. Me refiero a los políticos que se hicieron delincuentes, a los delincuentes que se hicieron políticos, se disfrazaron de empresarios, crearon empresas fantasmas y fueron los que acreditaron más de 9 millones de facturas para acreditar el saqueo de nuestro país. Por eso afirmo, Chava, que el grupo delictivo más peligroso de México no son los narcotraficantes. Fíjate lo que me estoy atreviendo a decir, ¿eh? No son los guachicoleros que están en los ductos de Pemex. Los grupos delincuenciales más peligrosos son los políticos que se hacen delincuentes. Esos son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque tienen presupuesto, porque tuvieron al Poder Judicial a sus órdenes, porque tuvieron al Ejército a sus órdenes. Ahí está Genaro García Luna. Por eso el PAN es muy hipócrita y pierde la memoria. El PAN, la cúpula, no la base, no los simpatizantes. Ellos no tienen la culpa de los acuerdos populares. Estamos hablando del futuro del 2024, ya me la cambiaste. Casi no me di cuenta. Bueno, no te diste cuenta. Bueno, tú mismo decías que estás participando y los futurólogos ya empiezan a ver a dos tiradores, Alejandro Armenta Mier y Ignacio Mier, el diputado ahora coordinador de la bancada de Morena. ¿Cómo ves estos escenarios? ¿Te gustaría en una interna ir contra Ignacio Mier? Debo decirte que mi primer proceso electoral fue el 9 de marzo de 1992, en un plebiscito, en Acatzingo, en el convento franciscano. ¿Qué te digo con esto? Todos los cargos, todas las responsabilidades que he tenido han sido por elección. Nunca he sido candidato por designación, nunca. Fui presidente municipal por plebiscito, el más joven del país, del estado de Puebla en su momento. Fui diputado local suplente por elección abierta. Fui diputado local por elección abierta. Fui diputado federal con 20 puntos abajo, compitiéndole en ese entonces al candidato del gobernador, que decían que estaba perdida la elección, contra Mario Rincón. ¿Te acuerdas? Esa elección accidentada, donde me pusieron enfrente todo el aparato, me persiguió la policía, la fiscalía me persiguió, me creó delitos, hizo un expediente negro en contra mía.
y gané por 20 puntos. Empecé perdiendo por 20 puntos y terminamos con el trabajo de todos, porque no ganó Alejandro Armenta, ganamos todos por 20 puntos en Tepeaca. Y en la elección federal del 2018, revisen la estadística, tuve más votos que muchos, junto con Nancy, en Puebla Capital y en el Estado. Solamente nos ganó, desde luego tenía que ser así, porque él nos ayudó a ganar, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que estoy acostumbrado a la competencia desde los 19 años que inicié mi vida política. Este año, en el 2000, cumplo 30 años de caminar el Estado. Tenemos muchos amigos. Y no se trata de que te pongan a alguien enfrente o que tú quieras a alguien cómodo. Cuando tú vas a una competencia, tú tienes que ir contra el mejor para demostrar quién es el mejor. Yo creo que las campañas políticas deberían de ser como las Olimpiadas, donde van los atletas mejor preparados y donde hay un escenario donde con honor se respeta los procesos electorales y que no haya mano negra. Pero el 24 está muy lejano, Chava. El 24 está muy lejano. Que Dios nos preste vida. O los que crean en lo que el creador, o la madre naturaleza, o lo que quiera uno, ¿no? Que tengamos salud, que podamos cumplir con nuestras obligaciones, y luego ya pensar en eso. Primero hay que pasar el 21. Además hay que respetar a quienes hoy ejercen la responsabilidad pública, y eso es lo que yo hago. Yo me dedico a trabajar, a sumar, a multiplicar. Y en su momento hablaremos del proceso electoral. ¿Contra quién? Pues contra quienes tengamos que hacerlo. Un campeón mundial de cualquier disciplina deportiva no está pensando contra quién va a competir, compite contra sí mismo. Entonces, a mí me gusta el deporte de alto rendimiento, me gusta el deporte de competencia, me gusta el deporte de contacto, practico tenis de mesa, practico karate, practico el box. Entonces, sabemos que cuando vas a competir, cuando hice mi examen de cinta negra, no le dije al Shiganko Ishishoda Watanabe, oiga, póngame este chaparrito porque con este sí la voy a pasar. ¿No? Contra el que va, contra el que te toca. Claro. Muy bien, Armenta. Pues Alejandro, pues muchas gracias por platicar en esta entrevista. Los invitamos, por supuesto, a seguir la cobertura que estamos dando a este proceso electoral con personalidades de relevancia en el contexto político. Y, por supuesto, los invitamos a que sigan esta cobertura a través de www.elsoldepuebla.com.mx, en nuestro periódico impreso y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias.